Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 10. La compulsión por querer ser más, tercera puerta. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. William Shakespeare. El círculo vicioso de la ambición. Nadie nos enseña a perder, a cambiar de rumbo sobre la marcha o simplemente a desistir con pundonor de nuestras metas cuando ya no hay nada que hacer. En cada fracaso actuamos como si se acabara el mundo y la vida. Aunque todos sabemos que ser valiente es distinto a ser temerario, incapacidad de medir el riesgo, el aprendizaje social exalta la idea irracional de no darnos por vencidos y morir con las botas puestas. No importan las circunstancias, preferimos un suicida testarudo a un buen perdedor. La trampa de la ambición desmedida está por todas partes y se promulga con una consigna que nos inculcan desde niños: alcanzar el éxito a cualquier costo, así nos estrellemos en el intento. Lo que no nos dicen es que obsesionarse con el progreso personal, tarde o temprano, se devuelve como un boomerang y afecta a la salud mental. Los que caen en la compulsión por obtener y llegar a ser más, según los budistas, transforman el anhelo natural por la superación personal en una forma de tortura. No importa cuál sea tu objetivo, económico, espiritual, académico o estético, da lo mismo si confundes el progreso natural con el apremio o la obligación que genera apego, la satisfacción se convertirá en exigencia. Un labrador obsesionado por tener más tierras hablaba con un amigo. Me gustaría tener más tierras. ¿Para qué? ¿No tienes ya suficientes? Si tuviera más tierra podría tener más vacas. ¿Y qué harías con ellas? Venderlas y hacer dinero. ¿Para qué? Para comprar más tierras y criar más vacas. El deseo como potencia, regulado, al servicio del bienestar y no como carencia, es un factor constructivo que garantiza el desarrollo del potencial humano. Pero cuando este deseo nos sobrepasa y se nos escapa de las manos, perdemos el rumbo y retrocedemos. Es la tautología del deseo insano e insaciable que se cierra sobre sí mismo y se convierte en dolor autoinfligido. El afán por ser el mejor. Lo que marca el apego no es soñar con batir un récord, recibir alguna medalla de oro en las Olimpiadas o el premio Nobel, sino fundirnos con el premio y creer que somos parte de él. Convertirlo en imprescindible y ser incapaces de renunciar cuando debe hacerse. Pensamos que el éxito nos hará felices y que los logros personales son sinónimo de bienestar mental y físico. Sin embargo, esta asociación se ve claramente desvirtuada o cuestionada en los casos que se conocen como personalidad tipo A. Las personas que tienen esta personalidad son extremadamente competitivas, con una elevada necesidad de control, muy ambiciosas, obsesionadas por el trabajo y el poder. También suelen ser muy estresadas y propensas a muchas enfermedades físicas, BIGI. Cerebro y cardiovasculares, y mentales, BIGI. Ansiedad generalizada. El afán por destacarse las hace estar más pendientes de los triunfos que de su salud y, en consecuencia, no prestan atención a las señales de alerta que les manda el organismo. Por lo general manejan grandes proyectos y suelen ser personas muy valoradas socialmente. Las personalidades tipo A, algunos son AAA, constituyen una amenaza para ellos mismos y para quienes los rodean, debido a que su estrés es contagioso. Si has tenido un jefe, una pareja o unos padres con estas características, sabes de qué hablo. Pregúntate qué quieres, ser el mejor o vivir bien. Y aunque es posible en ocasiones alcanzar ambas cosas, la verdad es que muy pocos lo consiguen. La autorrealización a toda costa suele estar reñida con una buena calidad de vida. Y no me refiero solamente al deseo desbordado por obtener bienes materiales, posición o poder,
sino también a los que persiguiendo fines aparentemente loables encuentran que el ego los traiciona a mitad de camino. Me refiero a las personas que por querer lo imposible no disfrutan de lo posible. No digo que no se deba intentar un mejoramiento continuo, sino el hecho de que algunas formas de crecimiento se desvirtúan en el afán de buscar lo extraordinario. En un pueblo de la India, cerca de un río, vivía una asceta que se vanagloriaba porque era capaz de caminar sobre las aguas. De tanto en tanto, para dar espectáculo, cruzaba el río caminando, dejando a todos los que lo miraban boquiabiertos. Un día llegó un monje reconocido por su gran saber y carácter espiritual. Al saber esto, el asceta corrió a encontrarlo y le dijo: «Maestro, durante años me he ejercitado espiritualmente buscando la iluminación. Me he sometido a ayunos, penitencias y mortificaciones, y por fin he logrado caminar sobre las aguas». El monje se quedó pensado un rato y afirmó: «¡Qué desperdicio de tiempo! ¿Acaso no sabías que había barcas? ¿Cuánto tiempo hemos perdido buscando ser competentes en cosas inútiles y sin sentido, solo por sobrepasar el promedio?» Los apegos siempre están al servicio de lo inútil, lo absurdo o lo peligroso, así que no pierdas el tiempo. El crecimiento personal como desarrollo sostenible. El desarrollo personal debe ser sostenible, es decir, no agotar todos los recursos disponibles. La distancia entre lo que se tiene, económico, afectivo, psicológico, espiritual, y lo que se desea define el grado de insatisfacción o malestar. Si deseas mucho más de lo que tienes, vivirás infeliz. Crecer sostenidamente es avanzar de acuerdo con nuestras posibilidades reales y concretas, sin presionar irracionalmente el organismo o crear falsas expectativas. Una paciente muy religiosa me decía: «Yo debería ser más buena, esforzarme y entregarme más, pero no soy capaz». Le respondí: «Bien, encontraste tu límite. Muévete dentro de esas cotas y siembra allí donde puedas. Me has dicho que vas a un grupo de oración, que cumples los mandamientos de tu religión y ayudas a los demás cada vez que puedes, porque te parece poco. Sé de otras virtudes tuyas y, sin embargo, estás insatisfecha contigo misma porque quieres más. Te aseguro que no te crecerán alas. Quédate con lo que eres, mejora poco a poco y en paz. Dios no te quiere perfecta». Con el tiempo logró bajar su ansiedad por ser buena y comprendió que ser mejor no es lacerarse y sobreexigirse. La autoflagelación por amor a Dios solo queda en los resquicios de algunas mentes fanáticas apegadas al pasado. El exceso conductual nunca es saludable. Quizás pienses: si hay pasión, no hay límites, o si hay pasión, todo lo puedes. Siento mucho decepcionarte. Si la pasión que sientes está fuera de control, pasión obsesiva, no estarás a cargo de tu conducta y eso te convertirá en una bomba de tiempo. Los excesos conductuales, cognitivos o emocionales generan estrés y malestar, así estén patrocinados por las mejores intenciones. Recordemos el apego a la espiritualidad que analizamos antes. Veamos dos casos de apegos considerados buenos. La conducta altruista, prosocial, es vista como una virtud respetada y promocionada por todas las culturas, pero nadie nos alerta sobre los riesgos de sobrepasarnos de revoluciones e ir más allá de nuestras fuerzas. Nadie niega la importancia de la empatía y la solidaridad. El asunto es que, dadas ciertas circunstancias, socorrer de manera sostenida a una o varias personas puede generar estrés, depresión y / o fatiga crónica. Ayudar sin medir consecuencias, sin tener en cuenta realmente lo que uno es capaz de aguantar, genera un trastorno conocido como burnout. Determinada gente se quema, se agota, se bloquea o se funde, pierde gradualmente la energía del idealismo inicial y empieza a tensionarse o deprimirse. De ahí que ciertas áreas profesionales sean más susceptibles al burnout, como,
por ejemplo, medicina, enfermería, psicología y asistencia social, entre otras. No digo que no se deba auxiliar a los demás, lo que sostengo es que la obsesión por socorrer a otros a cualquier costo, apego, sin hacer un balance objetivo sobre las verdaderas capacidades físicas y psicológicas, podría hacer que nos pasemos de la raya. La conclusión es taxativa: el apego genera malestar, no importa cuán noble sea su objetivo. Nadie duda de que una posición optimista es mejor que una pesimista, no obstante, siempre es posible hallar excepciones a la regla. Si el optimismo es rígido y desproporcionado, deja de ser funcional. Es preferible una actitud realista y adecuada a las circunstancias que un optimismo fuera de órbita y sin fundamento. Una de mis hijas tuvo problemas de bilirrubina al nacer, un pigmento biliar que aparece entre otras causas por la incompatibilidad de grupo sanguíneo. Esto requiere un tratamiento rápido de fototerapia y barra diagonal o transfusión de sangre porque la bilirrubina puede asentarse en ciertas regiones del cerebro y crear retardo motor, entre otros problemas. No es un tema menor. Debido a que el examen de sangre había mostrado un puntaje extremadamente alto y la niña estaba amarilla, el pediatra decidió empezar de inmediato el tratamiento. Cuando le mostré los resultados del laboratorio a una amiga ultra optimista, al ver mi preocupación trató de tranquilizarme. No te preocupes, me dijo, deben haberse equivocado en el resultado. De haberme dejado llevar por su opinión, mi hija no se hubiera salvado. Buda dijo algo muy simple y a la vez trascendente: ven y mira. No dijo, ven y especula, enrédate con teorías y abstracciones o ilusiones fuera de contexto. La sugerencia fue clara: mira sin distorsiones. La psicología cognitiva dice algo similar: quédate con lo que es, sé un observador imparcial de tu entorno, de lo que te ocurre y entonces actúa. Como dije antes, una cosa es soñar y otra muy distinta desvariar. La práctica del desapego, como vencer la compulsión a querer ser más. 1. Un antídoto: las enseñanzas del maestro Eckhart. El maestro Eckhart, un dominico alemán del siglo XIII, reconocido como uno de los más grandes místicos de todos los tiempos, en un sermón referido a la pobreza afirmó que para hallar a Dios el hombre santo o sabio debía no querer nada, no saber nada y no tener nada. No lo dijo en el sentido literal, más bien se refería a la austeridad de espíritu que enriquece el alma. Si no tienes nada a que atarte, serás más libre para ir donde te plazca. No querer nada significa desear lo menos posible, tal como lo explica el budismo, no ser esclavo del apego ni ansiar descontroladamente nada, ni objeto ni persona ni santidad. Liberarse de los apegos implicaría a su vez dos condiciones: querer lo que uno es y ser lo que uno quiere. Cuantas menos cosas tengas que resulten imprescindibles, más cerca estarás de la felicidad y la buena vida. No saber nada se refiere a no apegarse al conocimiento o no confundir el propio ser con el saber. Y en esto también hay coincidencia con las corrientes orientales: estar vacío del propio saber es dejar que el universo opere a través de uno. No es ignorancia, sino humildad cognoscitiva. Es la muerte del ego sabelotodo que te permitirá amar y conocer sin apegarte a ninguna de las dos cosas. No tener nada. En el sentido de no poseer, otra vez el budismo, tal como lo explicamos en la lección 6. No solo alude a despojarse de todas las cosas que uno cree poseer, sino también de todas las obras y construcciones intelectuales o materiales de las que nos vanagloriamos. Despojarse de cualquier cosa que te aprisione, decía Eckhart, incluso de Dios, porque si quieres encontrarlo debes vaciarte hasta de él. No desearlo, no apegarte a él. Dos textos orientales antiguos concuerdan con las tres premisas descritas. A. El Bhagavad Gita, en su sabiduría, sugiere no apegarse a ningún logro.
El que tiene fe y renuncia al resultado de sus obras encuentra paz. Y el que pierde esa fe bajo los impulsos de los deseos se apega a los frutos de la acción y queda encadenado. B. Y el Tao, en su versículo 44, induce a lo mismo. ¿Qué es más importante para ti, tu vida o tu buen nombre? ¿Qué aporta más a tu existencia, tu persona o tus posesiones? Una gran ambición conduce forzosamente a la eterna ruina. No subestimes las 3 pautas de Eckhart. Cuando las cosas escapen de tu control, tus esfuerzos no conduzcan al fin que deseas y la depresión haga mella, las 3 aseveraciones se convertirán en un gran soporte. 2. Dejarlo ir. Quizás no te haga feliz aceptar que hay cosas que escapan a tu control, pero esto es inevitable. La mente no quiere discernir cuando algo depende de ella y cuando no, lo quiere todo. El afán y la avidez por querer ser más inhiben la capacidad de saber hasta dónde se justifica perseguir un ideal y cuándo hay que dejarlo ir. Conocí a un hombre supremamente exitoso en su profesión que sufría porque quería ser el mejor y no lo era. Había 2 personajes por encima de él, al menos eso decían las revistas especializadas. El apego a mantenerse en el top de los top 10 lo mantenía angustiado y no le permitía disfrutar la vida. Había un hueco en su alma que no lo podía llenar con nada. Una vez le pregunté si en verdad tenía alguna posibilidad de superar a sus 2 contrincantes y me dijo, no, ninguna, absolutamente ninguna. Su frustración era inconsolable y su ego no dejaba de revolcarse en la envidia y de crear todo tipo de estratagemas, como pedirle a Dios que ambos murieran y le dejaran el ascenso libre. Dejarlo ir significa, ya no me interesa. Implica decir, esta lucha no es mía, me desvinculo del premio y del reconocimiento o de lo que sea. Ya no es vital alcanzarte, ya no me apeteces, ya no te persigo. ¿La consecuencia? Volver a nacer. Mi paciente no pudo lograrlo y sus competidores, para su desgracia, aún están vivos. Dejarlo ir, indiferencia creativa, tan radical y maravillosa como un bálsamo. Si me dañas, si me quitas tranquilidad y salud, si me impides crecer como persona, pues adiós, no te anhelo, no te codicio, ni siquiera te sueño. 3. La vocación no necesita obsesión. Vocación, lo que harías gratis o pagarías por hacer porque te entusiasma. Ella misma se autorregula y te lleva armoniosamente por el camino correcto. La vocación es pasión saludable, se disfruta al andar, te absorbe y te recrea. No te preocupa la meta a la que debes llegar, ya estás en ella e implicado hasta la médula con el presente. Como dije en otra parte, es proceso en estado puro y goce por llevarla a cabo. El apego genera estrés, mientras que seguir la vocación produce alegría y tranquilidad. No tienes que llegar a ser, estás siendo a cada momento. Una de las frases que más me gusta escuchar es, nací para esto. Pienso que cuando alguien lo dice de corazón, ha dado en el clavo y se ha encontrado a sí mismo. El desarrollo de la vocación esencial genera inmunidad al apego y la ambición de ser más deja de tener sentido. ¿La respuesta? Ya soy lo que quiero ser. 4. La vida significativa como fuente de bienestar. Si has entrado por la tercera puerta del apego y estás obsesionado por tus proyectos personales, sean cuales fueren, no tendrás ojos para nada más y descuidarás el mundo que te rodea. Darle significado a tu existencia, haciendo que tus fortalezas y virtudes trasciendan tu propia persona e incluyan al prójimo, espiritualidad y compasión, hará que tu visión del mundo cambie radicalmente. Una vida con significado es más sensible, te aleja de la compulsión por el más y te acerca a la posibilidad de estar en paz contigo mismo y con el universo que te contiene, plenitud y simplicidad. Cuando estás llevando a cabo tus talentos naturales y no buscas la fama,
descubrirás que la gente se acerca a ti. Esa es una de las consecuencias de estar en consonancia con tu verdadero ser. Funciona como un imán biológico. Todos sentimos una atracción especial por la gente que es coherente y auténtica. Krishnamurti decía que la verdad no tiene caminos que conducen a ella. Yo diría que con el bienestar / felicidad pasa algo parecido. No hay que llegar a la cima, sino ir hacia adentro. En los momentos intensos de alegría y ventura, cuando te sientes realizado, así dure un segundo, existe una conformidad que no se pierde en metas imposibles ni recetas. No hay futuro que te arrastre ni pasado que te estanque. El siguiente diálogo entre un monje principiante y otro que llevaba años en el proceso de crecimiento nos muestra que quizás ya estamos en el lugar al cual añoramos ir. ¿Por qué acudiste al maestro? Porque la vida no iba a ninguna parte ni me daba nada. ¿Y a dónde va ahora tu vida? A ninguna parte. ¿Y qué te da ahora? Nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora no voy a ninguna parte porque no hay ninguna parte a la cual ir, y no obtengo nada porque no hay nada que desear. La próxima parte. Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Pequeñas lecciones para grandes dependencias. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.